Bajo la mesa. Bajo la mesa. Hola, hola, bienvenidos a Bajo la Mesa, el podcast donde hablamos de historia, pero de la historia que nunca te cuentan en los libros ni en el cole. Hoy les traigo un episodio sobre los primeros días de la República del Perú, un país recién nacidito, pero con un montón de líos. Vamos a ver cómo los cimientos de esta nueva nación estuvieron sacudidos por la corrupción, la avaricia y la lucha por el poder. Para variar, herencia de la época colonial. Y para empezar les dejo una frase que resume todo este despelote. La frase es de Flora Tristán, quien en 1838 dijo: "He dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva, para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y sus otras pasiones, a las tentativas más antisociales". Eso lo dijo Flora Tristán en 1838, pero lo hubiera podido decir perfectamente en 2025. Flora Tristán, para que sepan, fue una escritora y activista francesa bastante adelantada a su época, una de esas que ya veía las injusticias que sufrían las mujeres y las clases más bajas. Se metió de lleno en las desigualdades sociales de América Latina y su trabajo fue clave para entender la lucha de los oprimidos. Una de esas personas que no se quedaban callada ante nada. En 1818, un chiquillo llamado Domingo Elías se subió a un barco con destino a Europa. Viajó a España y Francia, como muchos de los criollos de la época, esos hijos de hacendados y comerciantes que se mandaban a estudiar allá. Pero cuando Elías regresó en 1825, ya había pasado toda la guerra por la independencia y el Perú, aunque ya libre, estaba muy lejos de ser el paraíso con que se pensaba que sería. ¿Por qué hablamos de Domingo Elías? Pues porque este tipo, después de estar empapado de ideas modernas en Europa, volvió con la cabeza llena de planes sobre cómo debería funcionar la economía y la política en la nueva república. Pero lo que encontró al llegar no fue ni por asomo lo que había imaginado. El Perú, recién independizado de España, estaba sumido en el caos, la corrupción, el abuso del poder, gente luchando por quedarse con todo, en fin, un verdadero desastre. Elías, que había absorbido ideas liberales en Europa, se dio cuenta que el Perú no solo necesitaba de independencia política, sino también de una reforma de pies a cabeza para empezar desde cero. Cuando Elías volvió, el virreinato peruano estaba hecho pedazos. Las reformas borbónicas, esas que se pensaron para modernizar y mejorar las colonias, habían fracasado rotundamente. Al final dejaron un montón de problemas económicos y corrupción por todos lados, y por supuesto una élite que se aprovechó del caos para llenarse los bolsillos. La clase alta, los grandes terratenientes y comerciantes, ya acostumbrados a jugar sucio con el sistema colonial, no dudaron en seguir haciendo lo mismo en la nueva república. Vivían con la mentalidad de que todo lo podían conseguir de una manera fácil, y que todo eso estaba bien, y que tenían derecho, un derecho casi natural a hacerlo. Se consideraban los dueños de la república. Y así, en ese clima de total descontrol, el contrabando, el fraude y los abusos fueron lo más normal del mundo. No había control de nada, y las instituciones que supuestamente iban a defender el bienestar de todos, pues no existían. En medio de todo esto, el país necesitaba plata con urgencia. La guerra contra los realistas había dejado las arcas vacías, y el gobierno de la independencia no tenía ni para empezar. Así que los líderes militares y políticos de la época empezaron a hacer lo que podríamos llamar un saqueo legalizado. Expropiaban propiedades y recursos de los ricos, y aunque decía que lo hacían por el bien de la patria, la verdad es que se estaban llenando los bolsillos. Un ejemplo claro de esto fue durante el periodo de José de San Martín, el Libertador. Durante los primeros años de la independencia, su ministro de confianza, Bernardo Monteagudo, empezó a expropiar propiedades de la élite limeña, especialmente aquellos que consideraban traidores a la causa. Pero ojo, esto no era justicia ni nada por el estilo, no nos confundamos. Era un saqueo descarado de los recursos del país. Monteagudo, por ejemplo, no veía a los peruanos como un pueblo que necesitaba ser libre. Para él la independencia era solamente una excusa para quitarle el poder a los españoles y quedarse con todo. Para ponerlo en términos modernos, Monteagudo era como el Montesinos del siglo XIX. Este tipo no solo expropió propiedades privadas, sino que también mandó a confiscar los tesoros de las iglesias en Lima
Y no era para salvar al Perú ni para financiar la independencia, sino para pagar a espías y mantener una red de contactos. Esto hizo que muchos peruanos empezaran a preguntarse si sus libertadores realmente estaban defendiéndolos o si solamente se estaban aprovechando de su condición. Al final, las acciones de Monteagudo fueron tan escandalosas que lo sacaron del país en 1822. Pero Monteagudo no fue el único que metió sus garras. A lo largo del proceso de independencia, otros caudillos hicieron lo mismo. En provincias, las autoridades locales también se aprovechaban de su poder. En 1821, por ejemplo, el capitán Juan Delgado, comandante militar en la provincia de Chancay, fue acusado de abuso de poder y de enriquecerse a costa de la gente local. Aunque intentaron tapar el caso, 58 testigos confirmaron que este tipo había robado y maltratado a los más débiles. Y esto no solo pasaba en Lima, sino que también se esparció por todo el país. Mientras tanto, en el mar, el almirante chileno Tomás Cochrane, que había llegado al Perú para luchar contra los realistas, también se unió al club de los libertadores corruptos. Al igual que los demás, Cochrane no recibió su pago a tiempo, así que decidió apropiarse de las reservas de plata que se habían acumulado durante el gobierno de San Martín. Su excusa era que estaba luchando por la independencia, pero en realidad solo aprovechaba el momento para hacer sus propios negocios. Y esto no solo afectó la economía del país, sino que además generó un malestar tremendo entre los peruanos, que veían cómo sus libertadores se enriquecían con su sufrimiento. Este saqueo, tanto de los líderes patriotas como de los oficiales extranjeros, no solo destrozó la economía peruana, sino que también sentó las bases de una corrupción que seguiría durante toda la República. Con el tiempo, la expropiación de propiedades y el abuso de poder se convirtieron en una práctica tan normal que ya no sorprendía a nadie. Los funcionarios del nuevo gobierno, mal pagados y corruptos, seguían saqueando las rentas provinciales y quedándose con todo lo que podían. Este ciclo de abusos y expropiaciones llevó a una crisis económica que solo empeoró con el paso del tiempo. Los líderes republicanos, más enfocados en mantener el poder y enriquecerse, no hicieron nada para frenar la corrupción. De hecho, la deuda pública creció, los préstamos fueron mal gestionados y las finanzas del país terminaron de hundirse. La corrupción se hizo parte del día a día, mientras el pueblo peruano seguía pagando las consecuencias de una independencia que no le dio la estabilidad que tanto soñaron. Cuando Domingo Elías regresó al Perú, se encontró con un país lleno de contradicciones. La independencia ya estaba lograda, pero la república no estaba lista para prosperar. El país estaba construido sobre un terreno lleno de corrupción, fraude y abuso de poder. Elías se dio cuenta de que el Perú no solo necesitaba independencia política, sino también una reforma económica e institucional que pudiera sanar las heridas de un país marcado por el saqueo y el desorden. Este vistazo a los primeros días de la República nos muestra cómo, en muchos casos, la independencia no significó la libertad ni la prosperidad que se esperaba. Más bien, fue una oportunidad para que los poderosos siguieran aprovechándose de los recursos del país. Y así, el Perú, recién nacido, aunque luchó por ser libre, seguía cargando con las cicatrices de un pasado lleno de corrupción que no se borró con la independencia. Esto no significa dejar de reconocer que dentro de los libertadores hubieron personas probas y hubo gente que realmente sí quería el bienestar general. No podemos dejar de reconocer que el propio Simón Bolívar utilizó sus recursos personales para financiar la guerra por la independencia. Ni tampoco podemos dejar de decir que José de San Martín fue un hombre honesto, pero fueron realmente excepciones. El problema era estructural. Gracias por ver este episodio. Si te gustó, comparte y suscríbete al canal. En el siguiente capítulo hablaremos de los primeros préstamos que el Perú solicitó a Londres y cómo a partir de estos un país recién independizado se endeudó. Recuerda que la historia siempre tiene algo nuevo que decirnos. Nos vidrios.